Hay rutas que se han vuelto leyenda y que debes recorrer al menos una vez en tu vida. Rutas que cuentan mil aventuras y han inspirado películas. Esta es la mítica Ruta 66. Buenos días. Buenos días, viajeros. Nos encontramos en Albuquerque, Nuevo México. Bueno, nos estamos despidiendo de Albuquerque, Nuevo México. Estamos sobre la mítica Ruta 66, la ruta madre en Estados Unidos, Que viene desde Chicago, Illinois hasta Santa Mónica, California. atraviesa muchos estados. Originalmente inició en Nuevo México, conectaba Santa Fe, Albuquerque y Las Cruces. Luego en el 35 empezaron a expandir y para 1960 era lo más famoso que había aquí. Vamos a recorrerla, vamos a correr rumbo a Arizona por la Ruta 66. Amigos, hemos llegado a la primera ruta de la parada. Se llama Grants, New Mexico, y hicieron como un drive-thru del símbolo de la ruta y puedes pasar aquí con tu carro y en la noche prenden colores neon, pero neón. pues obviamente es de día. So. Pero aquí está bonito, está Sí, padre. está padre. Un parquecito al lado. Vénganse manejando exactamente en el centro, pasan en el centro del pueblo, en la salida 85 del Interstate 40 y llegan aquí. Viajeros, cuando entran al Petrified Forest National Park o el Parque Nacional del Bosque Petrificado, en el centro de visitantes, Visitor Center, puedes estampar tu pasaporte allá adentro. Así que se puede llevar un recuerdo. Agárralo, agarra este. Ponle la tinta primero. Aquí, una, dos, tres. Wow. Viajeros, el recorrido de todo el parque lo puedes hacer en tu carro. Solo te bajas para hacer, pues, ver las vistas como estas que está aquí atrás. Y hay algunos senderos pequeños de 0.3 millas, de 1 milla, que puedes llegar muy fácilmente. También les recomendamos que compren su pasaporte para todos los parques nacionales o su pase anual. Cuesta $80. En el sitio de internet lo pueden buscar o encontrar, porque si entran aquí tienen que pagar solo $25 para entrar al parque. Entonces, con 3 parques que visiten se paga solo el pase anual. Aquí está la dirección para que lo busquen y se los envían por correo. Tardan 7 días en llegar. Todo esto que vemos también aquí, estamos cruzando el territorio navajo, que habitan, bueno, la nación navaja, los Hopis y muchos más indios americanos, pero todo esto es territorio de ellos, de las reservas.
Una de las paradas que tienen que hacer dentro del parque es este carro que está aquí atrás. Aquí cruzaba por el parque la ruta 66, la original, y pues pusieron como estilo monumento, y de aquí, de este carro, se puede ver cruzar lo que ahora es el 40. La ruta 66 pues venía comunicando todos los pueblitos donde hemos parado. Viajeros, dentro del parque hay un sitio arqueológico también, al lado del río Puerco River. Bueno, es llamado Puerco Pueblo porque está al lado del río, en una colina. Es un asentamiento de los indios navajos, posiblemente. Y hay pinturas rupestres en las piedras, en las laderas del río. Me voy a caer, me voy a sacar el que. Cuidado, papi, te voy a lastimar. Y las unidades, hay una unidad habitacional que eran más de 100, como pequeños departamentos, pero todos juntos haciendo una plaza. Está interesante, no son pirámides como las que conocemos en México, pero pues eran estos pueblos chimecas o apaches o conocidos, cada región les llamaba diferente. Viajeros, nos encontramos ya al final del recorrido del parque. Bueno, todavía hay un par de paradas más en el museo, pero las vamos a omitir. Pero aquí tenemos, la principal atracción, lo que es el bosque petrificado del Parque Nacional. Es increíble cómo los troncos, millones de años, ya están hechos roca y se están convirtiendo en cuarzos. Son unos colores sorprendentes y son procesos totalmente naturales que ni idea cómo se hayan realizado cuando este era un bosque en vez del desierto que conocemos ahorita. Hace mucho calor, muy caliente, mucho calor. Pues si pueden, lleguen aquí temprano, quédense cerca, o traigan mucho bloqueador y mucha agua y comida, porque hay mucho que ver aquí. Amigos, nos encontramos en Holbrook, Arizona. Es un pueblito, cuando terminan el recorrido, que salen del parque, es un pueblito que se van a encontrar para regresar a la Interstate 40. Y encontramos un lugar de dinosaurios. El internet dice que este señor se tomó 20 años haciendo estos dinosaurios y son de concreto. Es una atracción, especialmente si tienen niños, tal vez quieran hacer una parada rápida aquí y pues mostrárselos, divertirse, tomarse unas fotos. Hay de todos tamaños, hay enormes y hay pequeños.
tan grandes, pero 20 años se tomó este señor en hacer estas esculturas, son de concreto y varillas. En el mismo pueblo también se van a encontrar algo poco convencional que solo es único de la Ruta 66. Son estas casitas de teepee. Es un motel, se llama el Wigwam. Y no sé si han visto la película de Cars, pero en la película de Cars salen los conitos estos donde la gente se puede hospedar. Y siguen siendo cuartos y siguen siendo habitados. So puedes venir a pasar la noche aquí y quedarte en uno de estos teepee houses. Cada uno es una habitación y cada uno tiene un carro clásico afuera. Es una colección muy padre la que tienen aquí y pues es único, solo lo puedes encontrar aquí, si gustan. Si gustan. Queridos viajeros, estamos ahora en Winslow, Arizona. Y venimos aquí porque hay algo muy importante. El pueblito lo mantienen muy autóctono de la Ruta 66 y hay unas pues atracciones de la Ruta 66 que aún sobreviven aquí. Carros viejos, tiendas de recuerdos, restaurantes también viejos y hay algo en la calle que no se deben perder. Hola. Viajeros, hemos llegado a la penúltima parada de nuestro viaje. Esto se llama, Flagstaff, Arizona. bueno, aquí es muy famoso porque el hotel que está aquí atrás de nosotros Es el más viejo del estado. Se fundó en 1927 y tiene operando pues desde estas fechas. es el más viejo del estado que no ha Que no ha dejado de operar. y que sigue a capacidad máxima operando. Siguiendo en Flagstaff, estamos ahora en la Universidad del Norte de Arizona. Sí, Northern Arizona University. Esta estatua que está aquí atrás de nosotros es la mascota de la universidad, pero lo que la hace especial es el que es la primera estatua de fibra de vidrio y mide más de 20 pies. Muy interesante, pero poco trascendente. Pues la verdad ya nos vamos de Flagstaff. Tenemos que llegar a Williams, que es donde nos vamos a quedar, pero vamos a regresar en 2 días a Flagstaff. Para quedarnos aquí otra noche y después seguir Vamos a nuestro rumbo. dormir y vamos a mostrar las atracciones que aún están pendientes. Está bonito el pueblo. Sí. Viajeros, Llegamos a Williams, Arizona. es un pueblito muy bonito, nos sorprendió. Tiene, Una calle muy pintoresca. yo creo que lo mejor de la Ruta 66 que hemos visto hasta el Hasta del ahorita, camino. Sí. Mucha gente se queda en el pueblito que pasamos que se llama Flagstaff y la verdad, vénganse para acá, quédense. Bueno, nosotros vamos a hacer 2 días en el Gran Cañón y vengan, que estos pueblitos son únicos, es el pueblear igual que en México. Vamos a recorrerlo, luces neón de noche y A ver qué tiene. A ver qué tiene. encontramos.
Viajeros, acabamos de descubrir que Williams fue el último pueblo en ser, bueno, en tener el bypass de la Interestatal 40. Entonces este fue el último pueblo que sobrevivió de la Ruta 66. Y vean esta chulada que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿Qué hacemos en Williams? ¿Qué hacemos en Flagstaff? Amigos, las cerveceras nos persiguen desde que llegamos a Colorado y bueno, en Williams no fue la excepción. Encontramos esta que se llama Historic Brewing y la cerveza está muy buena. Yo tengo aquí una cerveza de trigo, de mis favoritas, está buena. Y otra de mis favoritas, una Chocolate Milk Stout. Y pues desde Williams brindamos con ustedes. Salud. Salud. Pura miel con estas aguas frescas. Bueno, mochileros, pues ha llegado el final de nuestro día. Esta es la recomendación para ustedes de hospedaje de hoy en Williams. Un Motel 6 es media tabla, pero está bien. Llegamos a las casi 10 de la noche a dormir y mañana hay que levantarnos temprano para subir al Gran Cañón. Es más o menos una hora 15 de camino de aquí a la entrada sur del Gran Cañón, pero ya mañana hablaremos sobre eso. En fin, es nuestra recomendación. Pasen buenas noches. Este es Mochilazo. Yo soy Luis. Yo soy Gaby. Sigan con nosotros, suscríbanse, denle un like, compartan con alguien para poder seguir creciendo. Viajeros, bienvenidos Al Gran Cañón. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.